La Segunda Guerra Mundial ha quedado ligada en el inconsciente colectivo con las atrocidades cometidas por el nazismo alemán hacia muchos pueblos, pero particularmente hacia los judíos, que es en quienes nos concentraremos en este video. Ello porque en estricto rigor aquel lado combatiente era una alianza de 3 países, Alemania, Italia y Japón. Del trato alemán hacia los judíos ya se ha hablado bastante, pero ¿qué pasaba en los otros 2 países aliados del eje? La respuesta es mucho más sorprendente de lo que muchos pensarían. Señoras y señores, bienvenidos a 10 minutos. Y vamos a partir por Italia. Para definir la conducta de Italia ante los judíos nos remitiremos al libro La historia del siglo XX de Ars A.C. Parker, quien cuenta, acá comienzo a citar textual: el régimen de Mussolini era ciertamente un estado brutal policíaco, pero estuvo lejos de llegar a los excesos de violencia del gobierno nazi en Alemania. Hasta que Mussolini sucumbiera a la influencia alemana, el fascismo evitó el racismo. Se limitó a atacar a sus enemigos políticos y no a seres humanos inocentes y pasivos, al menos deliberadamente. Esta última cita de la página 177, libro La historia del siglo XX de R.A.C. Parker, versión Europa 1918-1945. Ahora vamos a los judíos, señala Parker a partir de la página 407. La matanza de los judíos no fue un fin para obtener la victoria en la guerra, fue un fin en sí misma. Las SS alemanas y las fuerzas de seguridad controlaban y organizaban las operaciones de exterminio. Sin embargo, los asesinos no fueron exclusivamente alemanes. Las tropas rumanas ejercieron por su cuenta matanzas indiscriminadas, que alguna vez asombraron a los profesionales alemanes mejor organizados. Letones y lituanos colaboraron junto con los alemanes en asesinatos a grandes escalas. Estones y rusos colaboraron en las redadas de judíos, mientras los ucranianos proporcionaban aventajados auxiliares a los asesinos alemanes. En los países bajo ocupación alemana se contaba con gobiernos colaboracionistas, o en los territorios de los aliados de Alemania se necesitaba la colaboración de las autoridades locales para la deportación a los campos de exterminio. Este hecho conseguía obstaculizar a veces el mecanismo de destrucción, como ocurrió efectivamente en Dinamarca o en Finlandia. La derecha francesa había hecho gala durante mucho tiempo de antisemitismo, y en 1940 el gobierno de Vichy promulgó por su propia cuenta una serie de medidas contra los judíos. Las autoridades francesas alimentaron la maquinaria alemana en Francia con judíos, inmigrantes y extranjeros, perseguidos por la policía francesa. Todo el mundo conoce la famosa redada del velódromo de invierno, es un tema polémico en Francia hasta el día de hoy. Pero aquí viene la sorpresa que nos cuenta Parker. Muchos judíos que vivían en Francia fueron protegidos por el ejército italiano en la amplia zona de ocupación, que pasó a estar bajo su control en noviembre de 1942. Los italianos, aunque envueltos en la guerra por un frívolo dictador, conservaron su humanidad. El propio Mussolini, aunque defendiera verbalmente la política alemana, no parece haber intentado llevarla a cabo seriamente. Mientras el ejército italiano controló su zona de Francia, los judíos que conseguían alcanzarla estaban a salvo. El ejército italiano llegó a utilizar la fuerza para impedir que la policía francesa capturara a los judíos extranjeros. En otras palabras, en Italia no hubo un Oskar Schindler, un Ángel de Budapest, un Costa Méndez. Italia fue el único país del mundo cuyo ejército ocupó la fuerza exclusivamente no para vencer en una batalla,
sino exclusivamente para salvar judíos, no por motivos bélicos como Inglaterra o Rusia. Hoy decir esto no es políticamente correcto en Italia porque se considera como defensa del fascismo, pero fue así, le duela a quien le duela. Eso no lo hizo ni la neutral Suiza ni la combatiente Inglaterra, que incluso llegó a deportar judíos por su cuenta. Ahora, esta conducta se repitió con los serbios ortodoxos perseguidos por el NDH croata en la zona ocupada por Italia, y en general con los judíos en las zonas en donde Italia había quedado en dominio, como en Grecia, por ejemplo. En Grecia tampoco se deportó a los judíos en las zonas que quedaron bajo dominio italiano. En este punto muchos dirán, pero ¿cómo? Yo vi La vida es bella. Y aquí citó a Parker. Desgraciadamente, después de que Italia se rindiera a los aliados, los alemanes asumieron el control de las zonas italianas de ocupación y de gran parte de la misma Italia, donde Mussolini había introducido una legislación antisemita por mimetismo, pero sin que tuvieran lugar deportaciones. Entonces fue cuando los alemanes estuvieron efectivamente en poder de Italia, cuando fueron capturados muchos judíos, tanto en el sudeste de Francia como en Italia. Aún así, los judíos del sur, ya liberados por los aliados, se salvaron del Holocausto. Por su parte, Japón fue una democracia en teoría, pero una dictadura feroz en la práctica. Una dictadura cuya ideología era el nacionalsocialismo, pero en versión nipona. Sin embargo, en esta versión nipona del nacionalsocialismo, el judaísmo era un elemento desconocido, ausente, no prioritario. En un principio, las autoridades del régimen nipón, que asusaron a sus tropas a hacer todo tipo de atrocidades en China, no entendían el antisemitismo de Hitler. Incluso en un proyecto hoy olvidado, Japón elaboró un plan que lamentablemente, y es que el destino es así, se vio interrumpido por la guerra, o casi interrumpido, o en estricto rigor se vio dificultado por la guerra, porque se llevó a cabo, pero a una escala mucho menor a la cual los japoneses querían llevarla. El plan derivaba de las descripciones que los alemanes les habían dado de la naturaleza de los judíos, y resultaba que los judíos casaban perfecto con lo que los japoneses buscaban: dinero. En términos simples, Japón planeó en un momento hacer un refugio para los judíos perseguidos en Europa, para establecerlos en Japón o en los territorios conquistados en China, y luego en Asia bajo su protección. Respecto a los judíos que vivían en territorio japonés y los que vivían en las partes ocupadas en China hasta 1938, eso quiere decir Manchukuo, el gobierno nipón se negó a expulsarlos o deportarlos, tildando medidas así como inmorales. En la práctica, el decreto que prohibía la discriminación hacia los judíos en Japón se hizo en 1938 para evitar más sanciones por parte de Estados Unidos, pero una vez que ambos países entran en guerra en 1941, el decreto no cambia. ¿Por qué? Porque se lleva a cabo este plan de rescatar judíos de Europa para llevárselos a Japón y a China. Nace el gueto de Shanghái, que Japón ocupa en 1937. Hasta ahí, hasta Shanghái, habían llegado cerca de 20.000 judíos escapando de Alemania y Austria, estando ahora en manos niponas. La Gestapo le exigió a Japón directamente su exterminio, desconociendo los planes japoneses. Los japoneses respondieron encerrando a los judíos en este gueto, pero lo que los alemanes no sabían era que el gueto de Shanghái, pese a sus dificultades, no era el gueto de Varsovia. Peor aún, se transformó en una fuente de vía de escape de judíos europeos, con embajadores en Europa emitiendo visas que les permitían entrar al puerto sin que las autoridades japonesas se inmutaran en absoluto.
Finalmente, en 1943, los nazis le exigen el exterminio de los 20.000 judíos del gueto a los japoneses si es que querían seguir siendo aliados. Les dicen, o matan a los judíos que están en el gueto o dejamos de ser aliados de ustedes. ¿Qué hicieron los japoneses? Enviaron a un comisionado al gueto de Shanghái. Los recibe un rabino que era el líder de la comunidad judía. El comisionado japonés les hace una pregunta: ¿por qué los japoneses los odian tanto? El rabino le responde: porque somos de pelo oscuro y de ojos café igual que ustedes. El comisionado japonés se ríe a carcajadas y el imperio japonés le dice a Alemania que si quieren dejan de ser aliados, pero no van a hacer ninguna clase de exterminio. Y en efecto, salvo descontando las muertes por causas naturales, no hubo judíos asesinados por los japoneses durante la guerra. Al revés, hubo 20.000 judíos que fueron directamente salvados por Japón del Holocausto. También hubo muchos judíos en el Plan Manhattan, nombre que recibe el proceso de elaboración de la bomba atómica. Cuando esta se hizo estallar en Japón en vez de en Alemania, un científico americano le indicó que le llamó la atención de que a ningún científico judío le interesó siquiera que la bomba fuera lanzada en un país que había salvado judíos y no en uno que lo había exterminado. Si te ha gustado mi trabajo, por favor, otórgame un like y coméntame tus impresiones. No olvides suscribirte para más entregas de este tipo. Créeme que eso incentiva mucho la creación de estos trabajos. Nos vemos en una próxima ocasión.